Y ahora decimos, bueno, ¿cómo los podemos cambiar? Vamos a ver que acá tenemos algunas funciones de ejemplo. Por ejemplo, esta de setear un número. ¿Qué hace setear un número? Me parece que vamos a borrar algunas de estas cosas que no nos van a servir por el momento. Entonces, este primer número que aparecía en el contrato de ejemplo, o mejor, así después vamos a subir este código, así podemos, que queda registrado todo lo que estuvimos haciendo. En otro archivo copiado, vamos a seguir. Ahora sí, vamos a borrar esto que no nos sirve. Hace setNumber es una función que va a agarrar este número, que es un espacio en memoria, y va a guardar un número. Ahora, acá podemos hacer dos cosas con lo que nos propone este contrato. Por un lado, podemos setear el número, es decir, un número arbitrario. Si yo agarro a esto y le paso 8, voy a decir, setea el número con 8, este espacio de memoria va a pasar a tener el número 8, ¿no? Pero ahora, hay una función increment que lo que hace es aumentar en 1. Es decir, esto, que también es más eficiente en cuanto hagas este operador, lo que hace es agarrar el número y asignarle uno más. Es decir, que si número valía, ponerle que ya hice esto, vale 8, si yo llamo esto, primero va a tomar el valor actual, que es 8, le va a sumar 1 y eso se lo va a asignar a la variable. Entonces esto va a terminar valiendo 9. O sea, estas dos operaciones hacen lo mismo. Agarran el valor actual y le suman 1 y lo guardan. Pero esta es levemente más eficiente, consume menos gas. Entonces, pregunta, a ver si a alguien se le ocurre, si alguien no conoce Solidity, obviamente. Si yo seteé un número que es 8, y que esto nos da el pie para algo importante, y llamo esta función, es claro, o por lo menos creo que es claro, que esto va a terminar valiendo 9, porque ya hay un número predefinido que es 8, y si le sumo 1, 8 más 1 es 9, se va a guardar 9. Ahora, ¿qué pasa si yo no llamé esta función y llamo esta de incrementar? O sea, hay una variable que no tiene valor, o que por lo menos no le asigné ningún valor aún, y le sumo 1. O le digo, che, lo que tenés actualmente, sumale 1. ¿Qué creen que puede llegar a pasar con eso? Es decir, ¿qué número se le va a asignar capaz? ¿O da error o se le suma 1 a determinada cosa? ¿O qué creen que puede llegar a pasar? Ahí vuelvo al chat del celu, que lo tenía más a mano, igual lo tengo en la compu. Se corta internet, se rompa la... Bueno, por lo menos no se cortó todavía. No, ninguna de esas dos posibilidades. Error, no inicializaste la variable. Debería haber error. Basura más 1. No hay que pasarle el 8 por parámetro. Bien, el 8 hay que pasárselo por parámetro si estoy llamando a esta función, que agarra lo que tenía previa, que agarra, no importa lo que había antes, se le asigna el 8. Ahora, ¿qué pasa? Si llamo esta directamente, como dijo Ernesto, el valor es 0 y suma 1. Bien, cuando tenemos variables que no inicializamos, entre comillas, no hay como una inicialización en Solidity, pero variables también, entre comillas, vacías o que todavía no se les asignó ningún tipo de valor, se dice que tienen un valor 0. Exactamente, 0 más 1. Me parece haber visto que se iniciaba en 0. Es decir, todos estos tipos de datos tienen un valor 0, o un valor nulo, o un valor nil, o como le quieran decir, pero generalmente se dice zero value. Y cada tipo de dato tiene uno distinto. Es decir, si yo declaro un número y no le asigno nada, por default va a ser 0. ¿Por qué? Porque vamos a tener un espacio de memoria que al lado tiene todos ceros. ¿Y cómo interpreta esos ceros? Como el número 0. Lo mismo un string. Por ejemplo, que yo quiero guardar un string y no lo inicialicé o no le puse ningún valor inicialmente. ¿Qué va a haber al lado de la posición de memoria? Un montón de ceros. ¿Cómo interpreta eso Solidity? Como si fuese un string vacío. Un array, lo mismo. Es una cuestión de que tenemos muchos ceros en memoria y depende del tipo de dato cómo lo interpreta. Para un número es un número 0, para un string es un string vacío, para un array es un array vacío de los elementos que sean, y así sucesivamente con un montón de datos. Lo mismo con address. Cuando tenemos un address,
no la inicializamos, por ejemplo, un owner de este contrato y nunca la inicializamos, es como si tuviéramos la famosa address 00000, etcétera, que es la que utilizamos como default cuando queremos quemar tokens o vemos movimientos de cuando se minta algo que supuestamente sale de una dirección 0, es simplemente una dirección a la que nadie tiene una clave privada, por lo menos por ahora. Entonces, es como si fuese el valor 0. Que no hace falta, si nos interesa utilizarla en código, no hace falta que escribamos los 32 ceros, sino que podemos decir address igual 0. Esa pregunta que hicieron sobre el tipo de cambios de datos, bueno, también se puede hacer con este tipo de cosas. El 0, cómo se representa en una address, como un montón de ceros seguidos, y por lo tanto, como la dirección 0x0, etcétera, que termina en 0. Bien, ¿y por qué es súper importante esto de los zero values? Además de cuando tenemos variables no inicializadas, es por esta cuestión, y los booleanos queda false, sí, los booleanos también, el 0 se interpreta como false, que eso también es súper importante. Por ejemplo, si yo quiero poner un momento en mi contrato que indica, por ejemplo, no sé, estoy vendiendo unos NFTs y quiero ver si empezó la venta. Entonces voy a tener un bool que va a decir, no sé, minting started. Esto por defecto va a ser false. Entonces, hasta que yo no le diga, che, esto tiene que ser true, siempre va a devolver false. Entonces, eso también es una cuestión de que está bueno pensar la arquitectura de los datos que utilizamos desde los zero values. Es decir, esto que no me consume gas, decirle por defecto es 0. Sería al revés si yo pondría, por ejemplo, minting, no sé, acá ya entramos en un no dentro de un no, pero minting has not started yet. Entonces, esto diría que la venta todavía no empezó. Entonces, si yo quiero saber antes, tendría que ponerle true a que la venta todavía no empezó y después cambiarlo para ponerle false. Bueno, si lo pensamos desde una lógica, pensando primero en zero values, vamos a utilizar este tipo de valores que nos permiten arrancar con un valor en false que nos sirve para después cambiarlo a un true. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿y qué tiene de interesante esto? Que un poco lo charlaba Ger, que me dijo, bueno, Nico lo ve la clase que viene, no lo vamos a ver tan a bajo nivel, pero sí mencionarlo por encima, esta cuestión de cómo influye esto en el consumo de gas, que es muchísimo. Es decir, depende, si un valor está en zero value y lo cambio a un valor que no es zero value, es a un valor posta, si cambio de un valor normal a un valor normal o de un valor normal a un zero value, va a cambiar muchísimo. El consumo de gas y hasta quizás te devuelven gas. ¿Por qué? Justamente esta cuestión que decíamos de los incentivos, de que como desarrolladores estamos incentivados a ahorrar gas, también estamos incentivados a ahorrar espacio. ¿Por qué? A los nodos, a los clientes de Ethereum, a los validadores, les serviría tener la blockchain lo más compacta posible. Es decir, si hoy en día, no sé si tenemos más de 500 gigas total de información de la blockchain de Ethereum, obviamente si ese valor sería menor, los validadores tendrían que consumir menos memoria, menos disco rígido, menos todo. Entonces, ¿qué maneras hay de incentivar esto? Que justamente si querés escribir espacio te sale caro, si querés escribir mucho espacio te va a salir muy caro, y si me ahorras espacio, te devuelvo plata. Es decir, si una transacción, en vez de agregar un valor, me elimina un registro, te devuelvo gas, o sea, te descuento gas del total de la transacción. Y eso, no hay un eliminar registro, al menos entre comillas, ¿no? ¿Qué es eliminar un registro? Ponerlo en zero value. Decir, este number que estaba en 8, si yo en setNumber le paso 0, number pasaría a valer 0. Y pasar a valer 0 es como no valer nada, es como estar no inicializado. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, number igual a 0, o delete es una keyword que hace exactamente lo mismo, estamos ahorrando espacio.
Estamos diciendo, esta variable que tenía un número antes, ponele el zero value correspondiente a este tipo de dato, que es lo mismo que hacer esto. Pasa que en el número es un 0, si fuese un address sería la address 0000, si es un string vacío. Entonces lo que hacemos con esto es ahorrar gas, ahorrarnos espacio y por lo tanto no solo gastamos menos, sino que hasta te descuentan la cantidad de unidades de gases que cuesta una transacción. Esto es como desarrolladores estamos incentivados no solo a no gastar menos, sino a prestar atención a estas cosas para tratar de ahorrar espacio lo máximo posible. Bien. ¿Esto se entendió, más o menos? ¿Cómo venimos con esta cuestión? O sea, esta palabra keyword hace exactamente lo mismo que asignarle un valor 0. Esto también hay un artículo muy interesante del blog de Solidity que, a ver si lo encuentro. Bueno, ya lo voy a encontrar y se los voy a pasar. Que habla un poco sobre esta cuestión del storage, de las distintas posibilidades que hay. Y acá en la documentación no oficial, pero está piola como está explicado, dice, bueno, estas distintas instrucciones que teníamos de los opcodes de la EVM, todas estas instrucciones que podemos tener en cuenta en nuestro código, bueno, la que más nos interesa es la S-Store porque es la que gasta la mayor cantidad de gas, que es la de guardar información en blockchain, y tiene distintas variantes en las cuales puede sumar, puede restar números muy distintos. Pero básicamente, más allá de ver todo el trayecto y todo el árbol de si viene de un valor 0, si va al otro, si es el mismo, si es distinto, fíjense la cantidad de variantes distintas que hay para sumar o restar gas respecto a distintas cosas. O sea, teniendo en cuenta esto, podemos saber exactamente cuánto vamos a gastar, pero esto va a estar dentro de casos particulares. Es decir, qué pasa en esta transacción específica. Si es una address que está interactuando por primera vez con el contrato, probablemente sea más caro porque es la primera vez que se están guardando registros. Si estás interactuando por segunda vez, seguramente sea más barato porque esos registros ya están inicializados, pero estás cambiando el valor. Y si estás haciendo una transacción, por ejemplo, para mandar todos tus tokens a otra dirección, ahí lo que estás haciendo es pasar tu balance a 0. Entonces, probablemente eso sea más barato porque estás dejando un registro libre. Entonces, bueno, todas esas cosas influyen en el consumo de gas respecto al almacenamiento. Y así como 3 conceptos clave, como para no ver todo el detalle, es esto. Zero versus non-zero values. Guardar valores que no son 0 es más costoso que guardar valores que son 0. Eso que decíamos antes. El valor actual del slot contra el valor que queremos guardar. Si nosotros en una operación hacemos una cuenta y queremos volver a guardar el resultado, y ese resultado casualmente es igual que al principio, obviamente va a ser más barato. Porque si bien estoy queriendo guardar, no voy a terminar efectivamente modificando el registro. Entonces, cambiar los valores, lógicamente, tiene un consumo mayor de gas. Y lo mismo esta cuestión de escritura sucia o limpia, que es esta cuestión de, dice, changing a slot that has not been changed within the current execution context is more costly. O sea, si yo quiero cambiar muchas veces un mismo valor en una misma transacción, va a ser distinto el consumo de gas a que si lo cambio una sola vez. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad la escritura se termina efectuando al final. Entonces, si yo en el medio cambio un montón de cosas, pero al final lo termino guardando, va a ser más eficiente que si en el medio quiero guardar esto, guardar esto, guardar esto, guardar esto, cuando en realidad estoy cambiando la misma variable. Entonces, ¿cuáles son buenas prácticas de programación? Si yo hago un proceso con muchas variables o con una variable que la quiero cambiar muchas veces, en realidad la termino guardando en storage una sola vez.